Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, qué bien. Biblias en el libro de Judas, penúltimo libro de la Biblia, penúltimo libro de la Biblia. Y vamos a empezar leyendo del versículo 1. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía a escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertad la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la, la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por él, por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Por esta blasfeman en cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desregados, fieros ondas del mar que espuman su propia venganza, estrellas errantes para los cuales está reservada
eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo del Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santos decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que los decían en el postrer tiempo, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, y no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y algunos que duran, convencerlos, y otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y paciencia ahora y por todos los siglos. Amén. Padre Dios, gracias te damos en esta mañana porque nosotros podamos reunirnos gozándonos en la persona del Señor Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos, para darnos una vida nueva. Y Padre, gracias porque tu palabra es una lámpara a nuestros pies para guiarnos. Y Padre, queremos pedir la dirección tuya en esta mañana para que podamos, Padre, ser en esta mañana instruidos, aún, Padre, reprendidos cuando necesitamos ser reprendidos y corregidos. Pero Padre, más de todo, queremos ser estos hombres y mujeres perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Padre, nos encomendamos a ti en esta mañana en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, un mensaje de hoy, el libro de Judas. Ese pequeño libro escrito por, él es muy humilde, aquí dice siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, pero sabemos que él es en realidad hermano de el Señor Jesucristo, ¿cierto? Judas. Entonces, él escribe esta carta y tenemos dos divisiones, podemos decir. El primer parte nos advierte sobre los impíos, los falsos maestros, las personas que pretenden ser piadosos. Vienen a una congregación y pretenden ser grandes, pretenden ser muy espirituales, pero sus motivos no son tan buenos. Entonces, y la segunda parte del versículo 17 al final nos habla cómo evitar
estas personas impíos. Si leímos el libro de Judas, vamos a notar que es muy similar al segundo Pedro, la carta de Pedro, que habla de estas mismas cosas, de personas que piden, como Daniel nos habló por la mañana, ¿dónde está la venida del Señor? ¿Cierto? Cuestionando las escrituras. Entonces, el libro de Judas nos es un mensaje para hoy, porque vivimos en tiempos donde hay mucho cuestionamiento. Yo recuerdo, bueno, de pronto, no sé si hay alguien que tiene más de 60 años en el Evangelio aquí en el salón. ¿Hay alguien que tiene más de 60 años en el Evangelio? Eh, entonces parece que, bueno, yo nací en un hogar cristiano y toda mi vida ha conocido eh, una iglesia cristiana. Y, y en estos, desde que yo puedo recordar, eh, yo he visto muchos cambios en, en las, en las iglesias, en la iglesia en general. Muchos cambios donde ha llegado personas con diferentes ideas, cuestionando la palabra de Dios y aún introduciendo en las iglesias cosas que no son, ¿cierto? Doctrinas falsas. Es triste ver en el mundo en que estamos que hay mucha doctrina falsa que ha entrado a la iglesia que dice que es de Dios, ¿cierto? Estuvo mirando algo anoche que me llamó la atención hace años yo había visto, pero volvió a ver esa anoche de un muchacho de 10 años que lo tenían como, era en las noticias de los Estados Unidos, porque el muchacho predicando y su estilo de predicar, un niño de 10 años, y él gritaba y hablaba con una pasión y condenando a todo el mundo al infierno. Y nosotros creemos que hay un infierno, creemos que hay un cielo, creemos que en la obra de Cristo en la cruz. Pero ese muchacho, como empujado por sus padres, eh, hablaba en una forma muy duro. Pero, ay, ¿dónde está este muchacho hoy? Los padres hablaban, y el muchacho hablaba. Si una mujer usaba maquillaje, ella era del diablo, iba al infierno y un poco de cosas. Y, y cuando miré, ¿dónde está este muchacho hoy? Y hoy no tiene nada que ver con ninguna iglesia, anda con sus propios tatuajes, eh, alejado de Dios. Y uno piensa, ¿cierto? Su hermana y hermano también, menores que él, también predicaban el mismo estilo. Y una foto de su hermana con un cigarrillo en la boca y uno piensa, ¿cierto? Qué tristeza ver cuando, siendo chiquitico, como podían poner bueno, en realidad no pusieran el temor del infierno en ellos, en las personas, sino la gente más bien rechazaba el mensaje de Dios. Cierto, es triste cuando vemos esto.
que el nombre de Dios está puesto en, en ridículo por la, porque no había vida, no había en realidad ah, una, una obra del Espíritu Santo en la vida de esos pobres muchachos. Entonces, en esta mañana vamos a mirar, vamos a tratar a mirar rápidamente a ese libro de Judas hoy para, para ayudarnos a reconocer de pronto un poquito y también cómo podemos evitar eso en nuestros propios vidas. Y él dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Los santos son quienes, los que han creído en Cristo, ¿cierto? No es uno que está muerto por allá y le nombran unos años después como santo, no. Cada uno, cada persona que está aquí en esta mañana, que ha creído, que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que somos santos. Hemos sido separados del mundo para Dios. Somos santos. Entonces, pero él dice que él iba a escribiros sobre la salvación, la común salvación. Y es interesante porque, hermanos, la salvación por la fe de Cristo está hablando de esa salvación. Por la fe que es en Cristo Jesús a través de su sacrificio en la cruz. Hay un solo evangelio, no hay otro. Y el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y que al tercer día resucitó. Ese es el mensaje de salvación. Pero más tardecito dice, y apareció a un poco de gente y Pablo dice, al final de todos me apareció a mí. Entonces, el evangelio es que Cristo viene a nuestras vidas, aparece en nuestras vidas. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado delante de Él, dice en Efesios capítulo 2, capítulo 1, versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestro, perdón. Dice, y también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en este evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Entonces, somos salvos por el mensaje de salvación. La esperanza de vida eterna en la presencia de Dios. Y en esta mañana nosotros hemos dedicado, casi toda la cena fue enfocado en este evento cuando el Señor Jesucristo va a venir por los suyos. El Señor viene. El mundo dice, ¿dónde? ¿Cuándo? Mire, yo tengo 66 años de edad y desde yo puedo recordar, yo he escuchado que el Señor Jesucristo viene. Y todavía no ha llegado. Pero yo creo que Él viene. ¿Sí? Mire lo que dice en Tesalonicenses, capítulo, 1 Tesalonicenses, capítulo 4.
capítulo 5, perdón, y versículo 24. Bueno, leemos versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para ¿la qué? La venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también la hará. Pablo tenía la certeza, el Señor viene. Y si tenemos que esperar otros 1000 años y no viene, Él vendrá. ¿Sí? Porque nosotros no sabemos cuándo Él va a venir. El muchacho que yo le contaba ahora, de 10 años, el papá de él creía que el Señor iba a venir en 1993. Y predicaban eso. ¿Y cuál año estamos? ¿Cuál año estamos? Algo pasó, ¿cierto? Pero el Señor viene, vendrá. Nosotros no sabemos cuándo. Entonces, pero el Señor vendrá. La esperanza de la vida eterna en la presencia de Dios. Esto es nuestra esperanza. Y yo quiero, si hay alguien que no tiene esta esperanza en el día de hoy, el Señor quiere salvar. Y la salvación es en Cristo Jesús. No es en este grupo, no es en ninguna persona aquí. Es en Cristo Jesús, el quien murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Pero había otro asunto que le preocupaba a Judas. Había otra cosa que tenía preeminencia de hablar sobre la salvación, la común salvación, la necesidad de contender por la fe. Hermanos, nosotros vivimos en tiempos peligrosos, dice Pablo a Timoteo. Vivimos en tiempos cuando la fe de los creyentes está siendo probada. Mire, este niño de 10 años, como predicaba, y usted debe verlo gritando, era impresionante. Pero ya no contiende por la fe. Ya no contiende por la fe. Pero es necesario que nosotros tenemos la certeza de lo que creemos y contendemos por la fe. La palabra contender es la palabra en griego que es epipagisomeo. Epagonistameo. Y quiere decir agonizar. Puede ver la palabra agoniz, agonizo, en la mitad. Es de donde viene la palabra agonizar en español, en latín. Es luchar sobre o acerca de algo. Luchar, agonizar. Nosotros necesitamos, hermanos, agonizar por la fe. Tener certeza de lo que creemos. El apóstol Pablo decía en Timoteo, como fue, estoy seguro, segundo, ¿cierto? Por lo cual, así, segundo Pedro 1, segundo Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, y no me avergüenzo porque yo sé a quién
en a quien ha creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál día? La venida del Señor. ¿Sí? Pablo contendía por la fe. Pablo tenía certeza de su fe. Requiere esfuerzo, sacrificio, un sobredosis dosis de agonía, diligencia, convicción. ¿Somos convencidos, hermanos, que Cristo viene? ¿Somos convencidos de nuestra fe? ¿Que nuestra fe en el Señor Jesucristo está seguro? No es un cuento. Muchas personas nos dicen que es un cuento viejo. Pero hermanos, Cristo mora en nosotros. Los que son salvos, Cristo mora en nosotros. En Hechos capítulo 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esos nuevos creyentes en esa primera tanda de creyentes. Primer día cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos después de la ascensión de Jesús. Y dice, y ellos que creyeron fueron bautizados y perseveraban. ¿Qué es perseverar? Luchar. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Contendieron por la fe. En Filipenses dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oigan de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, combatiendo, comportando como es digno, contendiendo por la fe. Y en Pedro, primero de Pedro 1:17, dice, para que sometido a prueba vuestra fe. Y hermanos, ¿cómo es nuestra fe? ¿Cómo es? Ahí está. Nadie puede mirarlo. Nadie puede verlo. ¿Qué dice? Mucho más precioso que qué? Que el oro. Esa es nuestra fe delante de Dios, hermano. Nuestra fe para Él es más importante que nuestra plata. Si usted no tiene fe y está dando su plata, ¿qué sirve? No. Es nuestra fe que es más preciosa que la plata, que el oro, que cualquier otra cosa. Nuestra fe que es preciosa. Y dice, el cual, aunque persevero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuándo está? ¿De qué evento está hablando? La venida del Señor. Qué maravilla, ¿cierto? Cuando pensamos en esto. El siguiente versículo dice, porque algunos hombres han entrado como encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Cómo están hombres impíos que conviertan en libertad la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo? ¿Por qué tenemos que defender o contender por la fe ardientemente? Porque hombres entran
encubiertamente. Hay hombres que quieren quitar de nosotros nuestra libertad. Falsos maestros, dice en Pedro en capítulo 2, 1 Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías muy buenas. ¿Sí? ¿Dice muy buenas? No, dice descriptor. Qué tristeza, ¿cierto? Pero vienen para destruir, para tratar de dañar nuestra fe en Dios. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Una advertencia del apóstol Pablo a nosotros. Segundo Timoteo dice, también deben saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia. Oiga, imagínense yo pensando, ¿cómo es que toda esta lista, hay algo bueno en esta lista? Y dice, aparecen, tienen la apariencia de piedad, tanta astucia. Y vienen como los buenos. Y nos engañan. Dice, pero negarán la eficacia de ella. A esto he visto. ¿Cómo son? Son hombres sin Cristo, porque son condenados. Dice ese condenado. ¿Y quiénes son los que están condenados? Los que no son de Cristo. Entonces, si estos son condenados, no son de Cristo. Impíos. La palabra impío, sin temor de Dios. Otra palabra, no guardé la palabra que tenía ahí. Se me fue. Pecadores, con malos motivos, degenerados, engañadores. Eso es lo que habla. Estos son impíos. La palabra impío en inglés es, la palabra piadoso quiere decir como Dios, ¿cierto? La palabra impío significa entonces no como Dios, ¿cierto? No reflejan en nada del carácter de Dios. Animan al creyente pecar. Justifican el pecado. Y es impresionante que hoy día tenemos tantas personas que dicen ser cristianos, pastores, etcétera, etcétera, ministros, y justifican el pecado. 1 Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermanos, nosotros no tenemos ningún pretexto,
ninguna razón de hacer maldad como cristianos, como hijos de Dios, como salvos. ¿Qué dice? Sed santos como yo soy santo. Tenemos que vivir en santidad. Amén. Niegan que Dios tiene control, que es soberano. Creemos que Dios es soberano, que Dios tiene control, aunque el mundo parece va en un rumbo diferente. Pero Dios tiene el control. Y un día todo va a llegar a como Él quiere. Y también niegan la deidad de Cristo y su obra redentora. Niegan a Cristo. Si Cristo no es suficiente para nuestra salvación, hay un olor no bueno ahí. Si alguien le dice que usted necesita más que Cristo para ser salvo, están engañando. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Y yo quiero que si usted no vea el cielo, aquí solamente vemos el techo, ¿cierto? Pero cuando usted sale allá afuera, mira al cielo y no hay ningún otro nombre bajo este cielo. No importa dónde usted puede estar en Colombia, puede estar en los Estados Unidos, puede estar en Inglaterra, puede estar en Europa, puede estar en cualquier parte del mundo donde usted quiere. Si quiere ir a la Antártica, hágale, porque ahí está. El mismo cielo. Y bajo este cielo no hay otro nombre en que podamos ser salvos. No hay otro. Tengo un amigo que él no acepta que solamente hay salvación en Cristo. Él dice, no, no, debe ser en el nombre, en otra manera, porque ¿qué de los que tienen otro Dios? Un Dios es su Dios, entonces debe ser el mismo Dios. Pero no, hay un solo, en Cristo Jesús. No hay otra salvación. En estos siguientes versículos tenemos cuatro, bueno, de ahí adelante a capítulo 5, versículos 5 a 16. Tenemos 5 cosas relacionadas con estas personas eh, en estos versículos. Y aquí tenemos eh, unos 3 ejemplos que el Judas utiliza para hablar de esas personas que están condenadas. Esas personas que vienen con otras cosas, pero dice que son condenados. Que esas personas que, que, que niegan que Dios es soberano, que niegan que Jesucristo de Jesucristo. Y hay los 3, hay los que salieron de Egipto. Sabemos que 2 millones de personas salieron de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Se salvaron de Egipto, pero no se salvaron de sus pecados, porque siguieron en su pecado y fueron condenados, fueron destruidos los que no creían. Había los ángeles que fueron en contra de Dios, fueron echados del cielo, y hay de Sodoma y Gomorra que fue destruido por fuego de Dios. Hay 7 juicios, es seguro, hay 7 juicios sobre las personas que no creen
en Jesús. Que vienen a una congregación contando o hablando cosas que no son. ¿En serio? Y Él nos advierte de eso. Segunda cosa que encontramos, su estado físico y la arrogancia de su corazón. Dice, estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad. Son arrogantes, pasan por encima de todo el mundo, blasfeman de las potestades. Y dice, estos blasfeman de cuantas cosas que no conocen. Hablan cosas infladas. Y dice, son como animales irracionales. Mancillan la carne. La palabra mancillan quiere decir ceremonialmente o moralmente en una manera moralmente o ceremonialmente marcada. Tienen su pecado es evidente en su vida. Adulterios, borracheras y hablan grandes cosas. ¿Cuántas veces, hemos escuchado, cierto? Hablando grandes cosas. El tercer grupo nos da ejemplo de personajes y figuras de ellos y cómo serán sus fines. Utilizo otros ejemplos, el ejemplo de Caín, de Balaam, de Coré. Utilizan ejemplos de nubes sin agua. Parecen, no sé, los que han tenido finca, dependemos de la lluvia, ¿cierto? Yo recuerdo en Australia cuando en la finca y uno veía una nube allá pero uno sabía que si venía de allá no tenía agua. Tenía que venir por allá y tenía agua. Pero uno veía esta nube tan grande, tan oscuro y esa debe traer lluvia. Pero no la trae. Y esas son esas personas. Dice, para los cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Sienten en nuestro sistema. Comiendo indignamente, sin temor de Dios. Versículos 14 a 16, la cuarta cosa de ellos. El juicio pronunciado para ellos desde tiempos antiguos por amor. Hay dos porciones en este capítulo que Judas menciona, dos cosas. Uno es de cuando habla de Miguel, versículo 9, contendiendo por el cuerpo de Moisés. Eso no tenemos en la Biblia. Esa es la única referencia a eso. También ese de Enoch. Eso no está escrito en las escrituras. El Espíritu Santo habló con Judas. ¿Cierto? Creemos que la escritura es inspirada por Dios. Judas no inventó esto. El Espíritu Santo le mostró. De pronto, no sé cómo él se dio cuenta, otros escritores, pero él sabía. Es palabra de Dios, no es una mentira.
Pero estas personas son murmuradores, criticones, dice la Biblia de las Américas. Siguen los deseos de la carne, jactanciosos y insinceros, que quieren ganar algo, dice, adulando a las personas para sacar provecho. Insinceros. Versículo 17 une cómo evitamos a esas personas que causan daño. Y él nos da unos, en estos versículos, tenerlas plenamente identificadas. Nosotros como iglesia, como cristianos, debemos identificarlas, saber quiénes son. Y esa es la razón por la cual a veces estamos, cuando alguien viene nuevo, nosotros no, bueno, le abrazamos, pero no le entramos como la puerta antes, ¿cierto? Hablamos de lo que crees, cómo es su vida. Esa es parte de la razón. Las cartas de Pablo y Pedro advierten sobre las características de estas personas. Está en todos, hablan de ese tipo de personas. Segunda cosa es en versículo 19 a 21, evitando comunión con ellos y firmes en nuestra fe. Tenemos que evitar, llega un punto donde podemos decir, no quiero más, no puedo más hablar contigo porque usted no cree lo que yo creo. Y estamos firmes en nuestra fe, parados, contendiendo, seguros de lo que creemos. En Romanos capítulo 17, 16, 17 dice más, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan ¿qué? Divisiones y tropiezos en cuanto a en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ella. Y en Tito dice, al hombre que causa divisiones después de una u otra amonestación, desecho. Eso es lo que dice el Señor. Hermanos, nosotros sí está bien que, y ahorita hablamos, está bien que nosotros tratamos de ayudar, pero cuando la persona ya no quiere, tenemos que tomar un poquito más de seriedad en el asunto, ¿cierto? Ayudando a los que están siendo engañados. Cuando alguien está siendo llevado por alguien, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Es de ayudarlo. Ayudarlo para que no caiga en las manos de estas personas. Dice, esta hable, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Eso es lo que dijo Pablo a Timoteo. Que nadie te aprecie. De pronto le burlan, le dicen cosas, pero nadie te aprecia. A Tito, perdón, esto fue Tito. En Timoteo dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, cada uno de nosotros debemos estar estudiosos. Dice en Timoteo, ¿cierto? Dice escudriñar, no, dice ser diligente, procura, esa es la palabra, procura con diligencia, presentarte a Dios como aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse.
Eh, y la otra cosa que debemos hacer es mantengamos la comunión con el que es poderoso. Mantengamos firme nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con el único sabio. ¿Quién es el único sabio? Nuestro Dios. ¿Cierto? El hombre viene con todo su conocimiento inflado, pero el único sabio es Dios. Y nosotros necesitamos tener comunión con Él. El único que nos salva. ¿Quién es el único que nos salva? Dios. El único que merece gloria, majestad y imperio. No hay ningún hombre en esta tierra que merece gloria y honra. ¿Por qué? Porque somos tierra. Ustedes saben que yo soy siervo igual a ustedes. Si yo soy siervo igual a ustedes, ¿qué significa? Que somos iguales. De pronto tengo una responsabilidad más predominante y más alta. Pero yo soy siervo, como ustedes siervo. ¿Y qué debe ser el siervo? ¿Cómo debe ser el siervo? Dice en 1 Corintios 4, fiel, fiel. Como siervos tenemos que ser fieles. El único potente, el único que tiene poder es ¿quién? El único eterno es Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude a contender por la fe. Hermanos, es importante que nosotros estamos contendiendo por la fe. Estamos creyendo, seguros, pero lo más importante es que hemos creído en Jesús. Padre, gracias damos en esta mañana. Gracias por la persona de nuestro Jesucristo. Gracias por la salvación que es nuestra. Pero gracias, Padre, te damos, porque tenemos uno que es único. Es el único que salva. Es el único que merece la honra y la gloria y majestad. Es el único Padre soberano Dios. Y en esta mañana te adoramos, te glorificamos. Ayúdenos, Padre, a vivir contendiendo por nuestra fe. Padre, y seguros en quien hemos creído. Gracias, estamos pidiendo por los que de pronto en esta mañana nos acompañan, que todavía no han creído en Jesús. Todavía no han entendido el mensaje de salvación. Te rogamos por ellos, Padre. Que tengas misericordia de ellos. Hablas a sus corazones para que, Padre, puedan entender y puedan creer. Eso te pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Hermanos, hoy por la noche es la reunión del Evangelio a las 6:30 de la noche. Todos bienvenidos. Y el martes por la noche la reunión de oración.